Queridos amigos de la Hemeroteca del Crimen, hoy vamos a hablar de un asesino que aterró Bélgica. András Pandy, un maestro religioso y clérigo apodado Padre Barba Azul por parte de la prensa belga. Nacido el 1 de junio de 1927 en Chop, Hungría, Pandy fue consejero de la Iglesia reformada en ese país cuando conoció a su primera esposa, Ilona Sores. Huyeron juntos en 1956 de la dictadura comunista a Bélgica, donde Pandy se convirtió en pastor de una pequeña comunidad protestante húngara en Bruselas y maestro religioso de la Iglesia Protestante Unida. Allí nacieron sus hijos Agnes, Daniel y Zoltán. Poco después del nacimiento del último, la pareja se separó cuando Pandy acusó a su esposa de infidelidad. Ilona se fue de la casa con sus hijos pequeños, dejando a su hija Agnes con Pandy. Cuando ella cumplió 11 años, mantuvo una relación incestuosa con su padre. A principios de 1970, Pandy comenzó a contactar con otras mujeres de su país natal a través de periódicos húngaros, dando nombres falsos y con el lema Luna de Miel Europea. A finales de los años 70 visitó con frecuencia Hungría y allí conoció a la que sería su segunda esposa, Edith Fintor. La mujer tenía 3 hijas, Timea de 15 años, Tunde de 8 y Andrea de 7. El entonces esposo de Fintor afirmó que Pandy había seducido a su esposa, quien se fugó con él a Bélgica junto con sus hijos, donde se casaron en 1979 después de que Pandy se divorciara de Ilona Sores. Más tarde tuvieron 2 hijos en común, András Jr. y Reka. Pandy comenzó a abusar sexualmente de Timea en 1984 y cuando ella contaba con 20 años quedó embarazada. Fueron inútiles las denuncias por estos hechos a su familia, afirmando ellos que probablemente había usado una toalla que contenía el semen de Pandy para embarazarse. La enviaron a vivir en una casa diferente con Agnes, y en lo que se creyó un ataque de celos, Agnes intentó matar a golpes a Timea con una barra de hierro en el sótano de la casa, hasta que la detuvieron. Después de ser hospitalizada, Timea intentó denunciar su abuso, pero sus denuncias fueron nuevamente desestimadas y dio a luz a un hijo, Mark. En 1986, ella y su hijo se marcharon a casa de unos parientes en Vancouver, Canadá, para después instalarse en Hungría. Antes de la huida, confesó a su madre que el hijo que había tenido era de Pandy, lo que provocó una pelea entre Edith y András. Poco después, Edith y su hija Andrea, de 14 años, desaparecieron. Pandy le contó a la policía que su mujer le había abandonado por otro hombre y que se había marchado junto a su hijo a Alemania usando un telegrama falsificado como prueba. En 1988, la primera esposa de Pandy, Ilona, y sus 2 hijos desaparecieron misteriosamente. Pandy primero afirmó que se habían mudado a Francia, pero luego cambió el destino a Sudamérica. Para 1990, la hija de Fintor, Tunde, de 18 años, aún vivía con Pandy. Este envió a Agnes de vacaciones con sus hijos menores, András Jr. y Reka, solo para que ella se enterara a su regreso de que Tunde también había desaparecido. Pandy le dijo que se había perturbado y que la habían enviado a vivir con otra familia. Entretanto, Pandy viajaba a menudo a Hungría, donde poseía una casa de verano cerca del Danubio, y por aquella zona era conocido por sus flirteos continuos con mujeres del lugar a quienes ofrecía matrimonio y llevarlas a Bruselas. La policía comenzó a sospechar de András, con tantas desapariciones en una misma familia con abusos sexuales de por medio, por lo que también avisaron a las autoridades húngaras. Al principio, Pandy logró evitar las sospechas, utilizando testimonios falsos y pruebas falsificadas para engañar a la policía, haciéndoles creer que simplemente habían emigrado de Bélgica. En 1992, Agnes intentó denunciar a su padre a la policía por abuso sexual. Aunque inicialmente no se tomó ninguna medida real, aumentaron las sospechas contra Pandy y creció el interés policial por las desapariciones. La policía húngara se involucró en la investigación debido a una posible conexión con Pandy en los casos de muchas jóvenes desaparecidas en Hungría.
Esta teoría llevó a las dos fuerzas policiales a iniciar una investigación conjunta. Más tarde, dos hermanas, Eva Kings y Margit Magyar, afirmaron haber aceptado la oferta de Pandy, cada una con la esperanza de convertirse en su esposa. Según las dos mujeres, Pandy las encerró en la casa de Bruselas y las obligó a cocinar y limpiar, diciéndoles que levantarían sospechas si deambulaban por las calles sin poder hablar nada más que húngaro. Después de rechazar propuestas de matrimonio separadas, las mujeres le exigieron que las enviara de regreso a Hungría, y sorprendentemente lo hizo. Pandy fue detenido el 16 de octubre de 1997. Su caso tuvo cobertura mediática mundial, especialmente después de la inexpresiva reacción de Pandy a su entorno. En noviembre de 1997, Agnes fue detenida por la policía, confesando haber participado en el asesinato de sus familiares desaparecidos junto a su padre. Según Agnes, ella fue la única responsable del asesinato de su madre Ilona y participó en los asesinatos de Daniel, Zoltán, Edith y Andrea, pero no estuvo involucrada y posiblemente desconocía la muerte de Tunde. Se cree que el asesinato de Tunde fue el único asesinato que Pandy había cometido sin la ayuda de Agnes. El modus operandi presentado por Agnes fue, en al menos dos casos, asesinato con arma de fuego y traumatismo cranoencefálico causado por un mazo. Los cadáveres fueron desmembrados, disueltos parcialmente en un baño lleno de liquid plumber en el sótano, y luego las partes restantes fueron llevadas a un matadero local en Anderlecht para su eliminación. Pandy era dueño de varias casas en el centro de Bruselas. En una de ellas, poco después de su arresto, fueron encontrados los restos óseos de 7 mujeres y un hombre de origen desconocido en el sótano. Los análisis de ADN determinaron que los fallecidos no eran parientes de Pandy y no se aclaró qué relación podían tener con él, aunque se sospechó que los restos podían ser de mujeres húngaras con las que habría contactado. En la casa también se encontraron varias armas de fuego. El 26 de noviembre, el periódico húngaro Népszava relacionó a Pandy y Agnes con la desaparición de un número desconocido de niños rumanos huérfanos refugiados de la Revolución de 1989 que derrocó al dictador Ceausescu. Al parecer, los niños habrían sido reclutados por la organización benéfica IDNAP, Pandy deletreado al revés. Agnes también fue involucrada con la desaparición de una niña de 12 años, hija de una mujer que estuvo relacionada sentimentalmente con Pandy. Pandy había negado los cargos, pero, en gran parte debido al testimonio y a la asistencia de Agnes, se reunieron pruebas suficientes para condenarlo. En el tribunal, Pandy desestimó el proceso como un juicio de brujería en su contra y dijo al jurado que los presuntos muertos aún estaban vivos y que él estaba en contacto con ellos a través de ángeles. Cuando se le preguntó por qué no se pudo localizar a los familiares desaparecidos en 4 años de búsqueda, Pandy respondió: «Depende de la justicia demostrar que están muertos. Cuando vuelva a estar libre, vendrán a visitarme». El 6 de marzo de 2002, un tribunal belga condenó a Pandy por el asesinato de 6 familiares e intento de asesinato y violación de 3 hijas. Pandy fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional y alojado en la prisión central de Lovaina antes de ser trasladado a una prisión en Brujas por motivos de salud. En 2007, cuando cumplió 80 años, las autoridades penitenciarias habían considerado realojarlo en una casa de retiro. Finalmente, András Pandy murió el 23 de diciembre de 2013 por causas naturales en la enfermería de una prisión de Brujas. Agnes Pandy, ahora de 44 años, fue condenada a 21 años por ser cómplice de 5 asesinatos y un intento de asesinato. Los fiscales habían solicitado una sentencia de 29 años para Agnes, pero sus abogados presionaron por la indulgencia, diciendo que Agnes había estado bajo el hechizo irresistible abrumador de un padre que la violaba y la obligaba a colaborar en los asesinatos de su madre y hermanos. Agnes dijo en su declaración final: «No tenía salida, estaba completamente en sus garras». Pues queridos amigos, hasta aquí hemos llegado con el análisis de un nuevo asesino en la hemeroteca del crimen.
Y bueno, me viene a la memoria esa célebre frase que se dice muy habitualmente respecto a que los hijos no piden venir al mundo. Si bien yo creo que es aún más cierto que no piden descender de padres como Pandy. Y es que una vez más, señores, la realidad supera a la ficción y se demuestra que en la vida real los monstruos existen.